buenos días. Lo primero es dar las gracias a Coplicer y dar las gracias a las personas que hacen posible que esta empresa funcione y funcione de manera admirable. Darles las gracias, como decía, por poder disfrutar esta mañana de esta visita que siempre es agradable, que siempre es grata y que siempre nos da nuevas ideas y sobre todo nos da la oportunidad de hacer en esas gracias que quiero darles a ellos algo un poco más amplio. Estas gracias no son solamente para ellos, me van a permitir que también en nombre del Partido Popular y en nombre de la presidenta Cospedal esas gracias sean extensivas a todos los pequeños y medianos empresarios de Castilla-La Mancha. Han sido ellos, de una manera muy decidida, en gran medida, los artífices de haber podido remontar una crisis que hoy podemos ya casi mirar por el espejo retrovisor. Han sido ellos también en quienes desde el primer momento el gobierno del Partido Popular tuvo a sus más firmes aliados de cara a poder remontar una situación tremendamente adversa. Han sido ellos los que, con la ayuda efectivamente del gobierno de Castilla-La Mancha, pero ellos en primerísima persona, quienes han sido capaces de generar empleo, quienes han sido capaces de mejorar nuestras cifras en exportación, quienes han sido capaces de obrar en gran medida el milagro económico que en Castilla-La Mancha en estos últimos años se está operando. Por tanto, en la visita que hoy hacemos se simbolizan esas gracias a todos los pequeños y medianos empresarios de Castilla-La Mancha. El gobierno de la presidenta Cospedal desde el primer minuto confió y quiso poner en marcha medidas que pudieran paliar una situación tremendamente negativa. La ley de pequeñas y medianas empresas, la ley de emprendedores de Castilla-La Mancha, fue el cimiento sobre el que asentábamos una serie de medidas y una declaración de principios que ponía de manifiesto que queríamos ayudar a quienes tenían que ayudarnos como ciudadanos de Castilla-La Mancha y como gobierno a remontar esta situación. Eso nos ha permitido, como digo, por ejemplo, decir que hoy en Albacete, en la provincia de Albacete, ya son 19 meses consecutivos los que el empleo aumenta y el desempleo disminuye. Esas son las cifras que nos permiten decir que hoy en Albacete se están creando mes a mes cada vez más número de empresas y cada vez son más los autónomos que se dan de alta en la seguridad social y que empiezan y que inician su actividad. Que gracias a esa recuperación hemos podido llevar a cabo desde el gobierno de Castilla-La Mancha una rebaja de impuestos. Hemos sido la primera comunidad autónoma que, como consecuencia de haber podido remontar esa situación, hemos podido ofrecer a los ciudadanos, revertir esas gracias a los ciudadanos en términos de bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas en el tramo más bajo, es decir, repartir y poder hacer que esa forma de entender la política y de entender la gestión, que es generar riqueza para poder distribuirla y ayudar a quienes más lo necesitan, fue la primera comunidad autónoma que pudo acometer esa reforma en los impuestos. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una situación efectivamente muchísimo mejor y estamos ante una situación que también nos hace mirar al futuro con optimismo. Yo tengo que decir desde aquí que si hasta ahora en Castilla-La Mancha llevamos 20 meses consecutivos haciendo que el desempleo se reduzca y que hemos pasado de un año 2009 y sucesivos en los que las políticas del Partido Socialista destruían empleo al 70%, hoy Castilla-La Mancha, con las políticas de la presidenta Cospedal, crea empleo ya a más del 7%. Por tanto, yo creo que esa es una situación claramente revertida del pasado. Hemos pasado del 70% de destrucción de empleo en la época socialista a un gobierno del Partido Popular y a una Castilla-La Mancha de la presidenta Cospedal que crea empleo al 7,5%. Y algo también muy importante, el gobierno de Castilla-La Mancha hoy es un aliado de los pequeños y medianos empresarios y quiere serlo y mejor. Sabemos que hay mucho que mejorar, pero esa confianza que hemos recibido y esa confianza que se nos ha dado la hemos devuelto también en algo muy importante. El gobierno de Castilla-La Mancha en un momento determinado no era solamente un catalizador de la economía, sino que era un auténtico lastre. Quiero recordar también cómo en los primeros años del gobierno hubo que hacer frente a casi 3.000 millones de euros en pagos a proveedores, a empresas como esta en la que hoy nos encontramos, que como consecuencia de un gobierno que no pagaba, también tuvieron que ver en muchas ocasiones, se vieron abocadas a situaciones que llevaban a la destrucción de empleo, quizá lo peor. Por tanto, y para terminar, con estas gracias que hoy damos singularmente en esta empresa a sus responsables y a sus trabajadores, queremos simbolizar y queremos extenderla las gracias a los trabajadores que prestan la inmensa mayor parte de sus servicios en las pequeñas y medianas empresas de nuestra región, que han sido auténticamente aliados, han sido auténticamente héroes durante todo este tiempo y a quienes en nombre de la presidenta Cospedal y del Partido Popular les queremos dar las gracias de todo corazón por haber hecho que hoy Castilla-La Mancha esté muchísimo mejor de lo que estaba en 2011 cuando comenzaba esta andadura. Sí, en las últimas horas hemos conocido que el Supremo va a preguntar al Constitucional por
la constitucionalidad de algunas medidas dentro de la ley bueno, en concreto se refiere a la bajada del salario de los funcionarios y al aumento de la jornada. Quería preguntarle por su opinión sobre este auto del Supremo. Sí, bueno, yo he oído esta mañana a algún sindicato que hacía alguna valoración en relación con el asunto por el que usted me pregunta. Mire, bueno, que se haga una consulta dentro de un procedimiento judicial, pues es clara y simplemente que hay alguna cuestión que plantear, pero que no hay nada dicho sobre el fondo del asunto. Por tanto, sacar conclusiones más allá de ello me parece que es malintencionado y sobre todo falso. La segunda cuestión es que es una cuestión absolutamente normal y dentro de un procedimiento absolutamente normal y que tiene una importancia mínima. La tercera cosa que debo decirle es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya en multitud de ocasiones ha ganado en distintos tribunales sobre el fondo del asunto por el que usted me pregunta. Es decir, ya hemos ganado sentencias judiciales a este sindicato que esta mañana daba una rueda de prensa, la última, por ejemplo, pues en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Por tanto, ¿qué esperamos? Pues esperamos volver a ganar, esperamos que tenemos absolutamente la seguridad de que la medida que se toma es una medida perfectamente legítima, perfectamente legal y que no tiene ninguna tacha de ilegalidad. Por tanto, sacar conclusiones más allá de todo esto es mentir, pura y simplemente mentir y sobre todo ser malintencionado, porque lo único que se plantea pues es una duda. Bien, pues se resolverá la duda, como ya se ha resuelto en otros tribunales, donde, insisto, ya hemos ganado. Pero lo que sí es verdaderamente importante es ver cómo las personas que comparecen esta mañana en rueda de prensa mienten sacando conclusiones que no existen en el fallo del auto, en el texto del auto por el que usted me pregunta. Lo que es verdaderamente relevante también es que hayan omitido el hecho de decir que ya ellos mismos han perdido en multitud de ocasiones sobre el fondo de este asunto. Lo que me parece verdaderamente sorprendente es que algunos de los portavoces que esta mañana aparecen hablando de esta cuestión pues sean personas que no se han caracterizado precisamente por entender la vida democrática y cívica de una manera muy, digamos, normal. Más bien alguno de ellos pues tiene alguna historia judicial que le involucra y que le condena, por ejemplo, por malos tratos, y que realmente pues lo que están haciendo es pura y simplemente actuar en una campaña electoral en contra del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero también me resulta verdaderamente importante saber cómo estas personas que mienten sobre lo que dice este auto, pues en su momento fueron los mismos que no dijeron nada y que no vieron una crisis económica y que hoy niegan la recuperación, y sin embargo la recuperación se está dando en términos de empleo. Me parece verdaderamente sorprendente que sean los mismos que le daban palmas a un gobierno que destruía empleo al 70% y que intenten poner obstáculos a un gobierno que lo crea al 7,5%. Esto es lo que a mí me parece verdaderamente hilarante, desconcertante y sobre todo tremendamente negativo. Me parece verdaderamente negativo que este sindicato con esos antecedentes, es decir, que negara entonces una crisis y hoy una recuperación, pues no haya tenido empacho en plantear medidas que podían haber supuesto y de hecho estaban encaminadas al cierre de hospitales con tal de seguir viviendo ellos de los presupuestos generales de la Junta extraordinariamente bien. Es decir, viven para ellos, viven por ellos, pero desde luego ni por esta región se preocupan ni por sus ciudadanos. A mí ciertamente me parece que no han hecho nada nunca por esta región, sino más bien todo lo contrario, intentar contribuir a su hundimiento. Pero en fin, hablando de crónica de tribunales, hoy, mire, me va a permitir, todo esto que hablábamos son puras conjeturas y puras hipótesis, pero hoy sí hay una noticia verdaderamente relevante en el ámbito de la crónica de tribunales que no se basa en hipótesis o en interpretaciones, sino que se basa en realidades tangibles y escritas en un procedimiento judicial. Y es que hace apenas unas horas, apenas unos días, escasamente unos momentos, como aquel que dice, pues bueno, el señor Sánchez, secretario general del Partido Socialista en España, y el señor Paje, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, han presentado un candidato que está imputado, y esto no es una conjetura, es una realidad, en un presunto delito de estafa precisamente por la gestión al frente de su pueblo. Yo creo que esto ya no son conjeturas, esto son certezas, y ante las certezas y no las conjeturas, pues yo creo que lo que se deben plantear también son medidas drásticas e importantes, y yo lo que creo es que están tardando en echar a este señor de unas listas porque está imputado presuntamente en un delito de estafa. Esto sí es verdaderamente relevante y no es una conjetura. Esto no es una conjetura, esta es una realidad tangible y palpable. Yo no sé si al señor Sánchez lo engañaron o simplemente se ha convertido en cómplice de presentar en una lista a un señor que está imputado, insisto, por un presunto delito de estafas. Esto sí es relevante y esto no son conjeturas. Yo también quisiera pedirle una valoración
que hemos hecho es, a lo largo de toda la legislatura, algo muy importante en esta región, que ha sido pagar todo lo que se debía como consecuencia del desastre de gestión socialista, y no vamos a dejar de hacerlo por una razón, porque pagar en el Estado de Derecho es cumplir con una obligación. Las obligaciones están para cumplirse, las hemos cumplido con las empresas y las hemos cumplido, por supuesto, con los ciudadanos, y las cumplimos con las administraciones con independencia de cuál sea el color político, a diferencia de otros momentos en los que los colores políticos determinaban el orden de prioridad en pagos o el orden de prioridad en las inversiones. Este Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho todo lo posible porque esas deudas y esos compromisos se paguen, y eso ha revertido muy positivamente en Castilla-La Mancha, en sus empresarios, en sus trabajadores, en sus administraciones, porque básicamente hoy somos una región creíble, somos una región solvente, somos una región que atiende sus pagos y somos una región cumplidora. Eso nos proyecta hacia afuera como una región que es una región en la que quien tiene algún proyecto puede venir a plantearlo porque tiene la ayuda y el respaldo de la administración, y que quien quiere vivir en ella sabe que vive en una región donde los servicios sociales básicos, gracias a Dios, están garantizados. Tanto la sanidad como la educación y los servicios sociales están garantizados, están perfectamente a salvo como consecuencia de ese esfuerzo que se ha hecho. Y sobre todo yo quiero también aprovechar, ya que me hace la pregunta, muchísimas gracias a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que son los auténticos artífices de que se puedan poner nuevos fondos y que se puedan allegar nuevos fondos para poder cumplir obligaciones.